¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa en el que les queremos contar los asuntos más destacados de la actividad parlamentaria de la semana en la Cámara Foral. El PAI, el programa de aprendizaje de inglés, ha sido el motivo de una buena parte de esta actividad. Directores, maestros y profesores exponían su punto de vista sobre esta polémica. El consejero de Educación hacía lo propio después de una convulsa semana de reuniones con la comunidad educativa. El consejero José Luis Mendoza insiste en que la propuesta de oferta pública de empleo en educación es consecuencia de una mala aplicación del programa de aprendizaje en inglés y culpa a los gobiernos anteriores. Ustedes hicieron barra libre y así ha ido precisamente la evolución sin control. Y barra libre, incluso en algunos momentos, con informes contrarios de la propia inspección. Es un desastre, pero el desastre lo han provocado ustedes. De esta manera se reafirma en que la propuesta puede ofertar un máximo de 425 plazas, 291 ahora, más las 134 aprobadas ya por el Ejecutivo de UPN. La oferta se ha calculado teniendo en cuenta las vacantes de cada especialidad e idioma a jornada completa. En ningún caso se sacan plazas en euskera para limitar o sustituir en cursos posteriores la contratación en castellano. Mendoza añade que estas contrataciones en los diferentes cursos disminuyen por las dudas sobre el futuro del modelo en castellano en detrimento del avance del PAI. A la hora de establecer qué plazas se pueden ofertar en estos momentos en una convocatoria de oposiciones en Navarra, se han tenido en cuenta una serie de cuestiones que, al igual que en 2011 y en 2015, han desaconsejado la oferta de plazas en castellano de las especialidades de educación infantil, primaria e inglés. Sin embargo, ha asegurado que los excedentes en castellano no son alarmantes, pero sí deben ser tenidos en cuenta en la propuesta de OPE, y más sabiendo que el programa de aprendizaje de inglés en Navarra se aplica desde infantil y se exige un nivel de inglés C1. La imposibilidad de poder ofertar plazas de educación infantil y primaria exigiendo el C1 de inglés y la poca efectividad de ofertar plazas de la especialidad de inglés, que no puede exigirse el C1, han ocasionado que más del 50% del profesorado PAI tiene actualmente un destino de carácter temporal. La modificación del Real Decreto de Ingreso sería el cauce idóneo para posibilitar el ingreso de personal docente con requisito de idioma extranjero. Pero la modificación del Real Decreto no es la única solución posible. Sobre la mesa cabría también la posibilidad de elaborar una ley foral que permita convocar oposiciones de profesores con requisito de idioma extranjero, aunque eso sí tendría que contar con el acuerdo del Ministerio. Es la más amplia representación en defensa del PAI que ha pasado por el Parlamento. Directores, jefes de estudios, profesores, padres y familias de centros públicos exponiendo cómo ven la situación. Están preocupados, empezando por las familias. Quiero expresar nuestra profunda preocupación por el futuro de la opción que hemos elegido para nuestros hijos. Queremos que desde educación se detalle qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar, en qué centros, con qué currículo. Y creemos que esto se tiene que hacer ya. Exigimos claridad al Gobierno con el proyecto educativo. Insisto, exigimos. Y transparencia con las familias. Nos gustaría mucho saber si la comunicación del consejero de ayer es una idea del consejero o es una iniciativa del Gobierno. Y esto tras una reunión del consejero de Educación con directores del colegio que, ante la falta de aclaraciones oficiales, generó más dudas. La reunión mantenida ayer con el consejero y con los directores generales de educación, casi sobra todo lo que he dicho, la verdad, porque si no piensa ofertar PAI en los centros PAI a los niños de 3 años, de lo cual soy testigo, que allí estaba yo presente, es que está emitido un dictamen antes de que se evalúe. Pensamos que va a haber una evaluación. Bueno, creo que para mí es muy fuerte, y me recuerda a tiempos muy, muy pasados. Junto a la crítica, los datos como el que recogen en el Colegio Público de Noain, donde se oferta castellano, euskera e inglés. En cuanto a la capacidad lectora en euskera, la competencia escritora en euskera y competencia lingüística en lengua extranjera, la media de los alumnos del PAI-D de Noain es mejor que la de los alumnos del modelo D de Navarra. Junto a ello, la petición de que el PAI no solo no se paralice, sino que se convierta en un modelo educativo, al igual que ocurre con el euskera. 15 años de experiencia y una creciente demanda en más de 100 centros lo avalan. No contamos con un marco legal que nos acoja y nos equipare en derechos al resto de modelos ofertados en Navarra. Es por esto que desde aquí reitero la petición y confío en el buen criterio de todas las personas presentes para que doten a los programas British PAI del carácter de modelo. Esto solucionaría muchos de los problemas pendientes que se han ido detectando a lo largo de los años. Y para concluir, una petición más dirigida a la clase política en su conjunto. Por favor,
sus señorías, políticos, hagan un pacto de educación aquí en Navarra. La semana ha dejado varias cuestiones de interés en el Parlamento. La aclaración a petición propia de la consejera de Presidencia e Interior para aclarar la postura del Gobierno de retirar la acusación contra un docente condenado por los incidentes del Riau Riau, pasando por el debate, mejor dicho, no debate, de la primera propuesta de ley de la legislatura, hasta la condena del Parlamento, no sin polémica, de los atentados en Francia. El Parlamento ha aprobado por unanimidad una declaración institucional con 5 puntos, redactada por la presidenta Ainhoa Aznárez, en la que se muestra la solidaridad con las víctimas de París, se condena cualquier forma de violencia, se defiende la democracia y libertad y se insta a los navarros a participar en actos de repulsa. Expresar su más profunda solidaridad con ellas y comparte profundamente su dolor. Esta institución se pone a su disposición, así como a la del pueblo francés, y les traslada un afecto sincero en estos momentos tan duros. Todos los grupos han rubricado con su firma este texto, pero no otro, al que EH Bildu ha añadido 3 puntos y que ha prosperado con los votos del cuatripartito. El primer punto considera lo ocurrido en París muy grave por ser, dice, un ataque inhumano e injusto contra la población civil. El segundo pide que la respuesta a estos ataques prime los derechos humanos sobre la seguridad. Y un tercer punto que pide que no haya más guerras, que no se vendan armas y que recuerda que el sufrimiento de las víctimas de Francia es idéntico al de otros puntos del mundo. Hay un suelo mínimo entre todos los grupos parlamentarios, que es la propuesta de la presidenta, pero desde luego hay una mayoría parlamentaria que quiere decir algo más sobre este tema. Entendemos que la respuesta a este tipo de actos debe basarse en los derechos humanos, debe basarse en criterios democráticos. La solución, por lo tanto, como hemos dicho, no es la guerra. La guerra europea en Siria no va a derrotar jamás al Estado Islámico. Todas las respuestas que se den al atentado se tengan en cuenta también la democracia y los derechos humanos. Desde la oposición consideran que EH Bildu ha querido romper la unanimidad y cuestionan que condenen el yihadismo y no el terrorismo de ETA. Resulta curioso alguien que no ha sido capaz de hacerlo en Navarra por las víctimas de Navarra o por las víctimas de España lo haga por las víctimas francesas. Pues bueno, ellos han presentado una declaración institucional para romper con la unanimidad, que creo que era lo importante. Una total y absoluta vergüenza que el cuatripartito se pliegue en materia de terrorismo a las posiciones de EH Bildu. Que EH Bildu quiera, en fin, sacar pecho hablando de este tema, pues yo creo que es el mundo al revés. Todos los grupos se sumaron a la concentración convocada por el Gobierno de Navarra a las puertas de la Diputación. El primer encontronazo entre el parlamentario de UPN, Iñaki Iriarte, y la consejera Pomón ocurrió en el pleno del 29 de octubre. Los ciudadanos entienden es que el Gobierno no pintaba absolutamente nada ahí. Lo que uno entrevé es que el Gobierno de Navarra ha decidido retirarse sencillamente porque esta persona es de la cuerda. Y ha sido la consejera quien ha comparecido a petición propia. Ha entregado todos los informes jurídicos del caso a los parlamentarios, en los que quedaría aprobado la anterioridad del informe jurídico con respecto a la decisión del Gobierno para apartarse del caso. Pero resulta que el informe concluyó razonadamente en lo que concluyó y por eso se adoptó el acuerdo en esos términos. Por eso, de informe jurídico a la carta nada, a no ser que usted quiera acusar a los funcionarios que lo emitieron de prevaricación. Algo que no ha convencido a Iriarte. Si la decisión de retirarse está motivada y, lógicamente, viene después del informe, ¿cómo es posible que éste se refiera en 3 ocasiones, a un acuerdo que todavía no existe? Nadie en la sala ha respaldado su argumentación. De ahí a decir que como tenemos esta posición política, lo que le pedimos a la asesoría jurídica es que nos la vista jurídicamente, me parece muy grave. Muy peligroso, porque está usted poco menos que acusando a la consejería y ya no sé si al Gobierno de que está realizando informes jurídicos ad hoc. La consejera ha reconocido efectivamente que había una voluntad formada de decir, oiga, ¿me va a decir usted si esto es posible o no es posible? Ya está. ¿En qué sentido se ha mentido? Al final lo que dice el informe es, tome usted un acuerdo porque es posible. El informe jurídico que ha emitido la asesoría yo creo que está bien. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, mejor o peor, pero es un acuerdo que el Gobierno debe adoptar como tal. La consejera no se ha extendido en la réplica, pero de continuar con la acusación ha invitado a Iriarte a ir a juicio. Creo que fui suficientemente explícita y no falté a la verdad en el pleno del 29 de octubre, tampoco lo he hecho hoy. Y para demostrarlo, pues ahí tienen todos los documentos. Y lo único, señor Iriarte, le repito, si quiere que nos veamos en los juzgados, pues allí nos veremos. De este modo parece diluirse la polémica sobre la retirada de la acusación por parte del Gobierno al funcionario implicado en los incidentes del Riau Riau de 2012.
Llega ya nuestra entrevista de cada semana. En los próximos minutos vamos a charlar con la parlamentaria de Geroa-Bai, Virginia Alemán. Señora Alemán, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Atxaldeon, también eskerzuei. Ha sido alcaldesa de Baztán durante 2 legislaturas, ahora ha decidido dar el salto al Parlamento de Navarra. ¿Por qué tomó esa decisión de presentarse en la lista por Geroa-Bai? ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Pues yo creo que era un reto ilusionante que vino de la mano de la petición de la que actualmente es presidenta de este gobierno, Uxue, y también de otras personas cercanas a Geroa-Bai, de las personas que están en Zabaltzen, dentro de Geroa-Bai. Entonces, para mí fue un halago que ellos me animaran, y yo que estaba ahí en mi despacho de abogada, trabajando a gusto, pero que también tenía mis inquietudes sociales, me pareció además un momento apasionante para Navarra, pues al final atendí esta llamada y me animé, y bueno, aquí estoy. ¿Qué tal está siendo la experiencia de momento? Pues la experiencia positiva, agradable. Tengo un equipo de compañeros en mi grupo, pues maravillosos, generosos. Yo creo que somos un buen equipo, un equipo sólido, y bueno, yo creo que desde ese punto de vista estoy muy a gusto, ¿no?, en este equipo humano, trabajando, ¿no?, en este proyecto. Y luego la experiencia en sí de venir aquí todos los días al Parlamento, pues supone, pues para mí, todo un honor representar a los navarros y navarras, a las personas de esta comunidad. Pero es muy diferente, ¿no?, el trabajo que se realiza en una entidad local, en este caso en un ayuntamiento, que la que se realiza desde esta sala en la que estamos, desde este salón de plenos del Parlamento de Navarra. Absolutamente diferente. Desde el ayuntamiento, la gestión del día a día del ayuntamiento es una gestión, pues bueno, no tienes tiempo tienes que estar continuamente atendiendo todo tipo de demandas de los vecinos y vecinas. También tienes tiempo para proyectar, ¿no?, lo que tú quieres y de cara a los objetivos que te has planteado en legislatura, ¿no?, pues nuevos servicios o la mejora de los servicios. Y bueno, pues al final, y también es muchísimo más cercano el trato con las personas, con los vecinos y vecinas de tu comunidad. El Parlamento tiene otra característica diferente, estás aquí, trabajas más a nivel interno, a nivel de equipo, y luego ya pues tienes lo que vienen a ser los trabajos de las comisiones de trabajo, o también los plenos, ¿no?, donde defiendes posturas políticas a través de tu grupo político. Sí. Y en este caso, además, en lo poquito que llevamos ya de legislatura, podríamos decir que ha habido ya varios temas polémicos. Ahora vamos a hablar de algunos de ellos. Esta semana ya conocíamos el proyecto de presupuestos del Ejecutivo, un proyecto de presupuestos que era ya demandado por parte de los grupos de la oposición y que han vuelto a criticar esa demora en el tiempo en el que se han presentado. Sí, han criticado esa demora que nosotros entendemos que desde luego hace años anteriores no lo han criticado. Parece ser que ahora este gobierno, sustentado por estas 4 fuerzas, las 4 fuerzas del cambio, pues sí, ha presentado, ayer se aprobó el anteproyecto de presupuestos y la previsión de aprobación de presupuesto es enero 2016. Nosotros creemos que son unas buenas fechas, teniendo en cuenta que este gobierno entra a gestionar esta comunidad y a gobernar esta comunidad el 23 de julio. Entonces, pues bueno, yo creo que nos hemos fijado unos buenos plazos como primer año de gestión. Enero, febrero de 2016, ahora sí. Este anteproyecto tiene que pasar por aquí, por el Parlamento, sí. Pero bueno, entiendo que se da ya por hecho, la presidenta daba ayer ya por hecho el apoyo de las 4 fuerzas que sustentarán el Ejecutivo, con lo cual saldrán adelante estos presupuestos. Sí que ha sido ya crítica a la oposición, ¿no? Hombre, sí, la oposición ha sido crítica, bueno, primero con los plazos y luego pues, con algunos aspectos del presupuesto. Nosotros entendemos que este presupuesto es un presupuesto de gran calado social y de carácter social, que el eje vertebrador de este presupuesto es, y en lo que se ha sustentado este presupuesto es en la defensa de las políticas sociales y de los derechos sociales, en la defensa de los servicios públicos de calidad, tanto en sanidad, educación y cultura, y entonces ese era uno de los grandes objetivos de Geroa-Bai y también de las 4 fuerzas que sustentan el gobierno, este gobierno. Por tanto, ese objetivo es que ha sido primordial en este
primer presupuesto de las 4 fuerzas del cambio, además también del empleo de calidad, que también ha primado a la hora de estructurar partidas presupuestarias, pues ha sido lo que de alguna manera nos ha identificado con el cambio, o nos va a identificar con el cambio en esta comunidad. Usted es la portavoz de Desarrollo Económico de Geroa aquí en el Parlamento. Para el TAF sí que ha habido una partida en el presupuesto, pero no para el tramo Pamplona-Castejón, que ya anunció el Ejecutivo o las 4 fuerzas que se iba a paralizar de momento, sino para un estudio sobre la conexión con la Y vasca. Sí. Sí, en principio se paraliza lo que es el tramo Castejón-Campanas, ¿no? Este año se va a paralizar y en principio en el presupuesto lo que se ha consignado ha sido una partida para hacer unos estudios previos de la conexión con la Y vasca, que vemos como una alternativa más viable, económica y medioambientalmente hablando. Este sí que es uno de los puntos en los que discrepan, ¿no?, con sus socios de gobierno, por así llamarlo, socios de gobierno no, con algunas de las otras fuerzas que sustentan al Ejecutivo, el tema del tren de alta velocidad. ¿Les preocupa un poco esas discrepancias que pueda haber entre los grupos? Pues no, porque creo que nos une que todos queremos un tren, una conexión con Europa, una conexión rápida, que por lo menos tenga los estándares europeos, y yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo. Teniendo en cuenta ese punto de partida, pues bueno, tendremos que manejar cómo lo hacemos y cómo lo consensuamos. ¿Qué pasará entonces con el tramo Pamplona-Castejón? De momento se paralizan las obras, dicen también que quieren esperar a ver qué dice el Gobierno central cuando surja el nuevo... Yo le puedo hablar para lo que viene a ser el año 2016, que sí que esto se va a parar, o sea, que se para, y que en principio también está además supeditado a ver qué es lo que hace el Gobierno central para con el tramo Zaragoza-Castejón. Y bueno, pues ya veremos qué sale, qué se deduce de estos estudios previos para la conexión con la Y vasca, y sobre ello iremos tomando decisiones y actuando en consecuencia. Otro de los temas de los que se sigue hablando y mucho en los últimos días es sobre el PAI, el programa de aprendizaje en inglés, sobre una nueva reunión que ha mantenido el consejero con algunos directores de centros. En relación al programa y a esta demora para evaluar, ¿no?, los resultados que hasta ahora han dado este programa, yo creo que todas las fuerzas estamos todas las fuerzas de acuerdo. No ha habido ahí ningún debate o discusión. El debate o la discusión se ha generado con una fuerza en relación a la oferta pública de empleo, en educación. Que también lo han criticado algunos sindicatos, otros también ven que es una oferta planteada en términos técnicos y la avalan y la dan por válida. Pues yo en concreto lamento que las explicaciones que se haya dado por parte del consejero en relación a la oferta pública de empleo no hayan sido entendidas por una de las fuerzas que sustentan este gobierno, porque yo creo que la propuesta se ha lanzado en base a criterios técnicos, con los criterios técnicos del propio departamento, y siento mucho que habiendo dado esas explicaciones y habiendo además dado con datos objetivos, no hayan sido suficientes para una de las fuerzas que nos acompañan en este cuatripartito. No sé si van a seguir reunidos en la comisión de seguimiento o cuáles van a ser los pasos que se van a dar ahora debido a esta especie de discordia, ¿no?, entre Izquierda Esquerra y el resto de las fuerzas. Pues yo creo que sí que va a haber alguna que otra reunión más para poder hablar y seguir hablando en relación a esta oferta pública de empleo y de alguna manera a que está avalada y que tiene un sustento técnico. Todo esto en las puertas de unas elecciones generales, están a la vuelta de la esquina. Koldo Martínez, el portavoz de Geroa, se presenta como candidato al Congreso de los Diputados. Bueno, veremos lo que pasa, pero si consigue realmente ese escaño, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, ¿qué pasará entonces en Geroa? ¿Quién pasaría a ser portavoz del grupo? Bueno, yo espero que consiga Koldo, que es un gran candidato, además de buen compañero y enorme trabajador. Yo espero que sí, que hará un gran papel ahí en Madrid. El gran papel que lo ha hecho Ursúe, pues ahora ya delega, ojalá que lo podamos tener ahí, a Koldo. Y bueno, en principio quien tendría que asumir esa gran responsabilidad sería yo. En principio sería yo y bueno, pues ya veremos qué pasa en 20 de diciembre y bueno, a partir de ahí
qué decisiones vamos tomando en torno al grupo. Sería un reto importante. Para mí un gran reto, porque él dice que sustituir a Ursúa en Madrid es un gran reto, pues sustituirle a él en este Parlamento y como portavoz, con el gran papel que hace, pues también para mí un gran reto. Además de ser él siempre una referencia. No sé si les preocupa qué pase en esas elecciones generales, quién sea el próximo presidente del Gobierno de España, por cómo puedan verse influenciadas o no las relaciones con Navarra. Bueno, pues a nosotros nos gustaría que fuera una persona que tuviera disposición a dialogar y que tuviera una buena disposición para con las inquietudes de Navarra y que pudiera entender pues la peculiaridad de Navarra. Nos gustaría que fuera una persona con la que pudiéramos hablar y que hubiera un buen nivel de interlocución y de entendimiento. Pues muy bien, Virginia Alemán, gracias por acompañarnos estos minutos y seguiremos con detalle qué es lo que pasa en esas próximas elecciones generales y ver si es usted la próxima portavoz de Geroa Bai. Pues mil eskerzuria, Ainhoa. Gracias. Agur. El Parlamento de Navarra ha celebrado las primeras jornadas sobre violencia machista en el marco de los actos previos para el día 25, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Ha sido un ciclo de carácter multidisciplinar cuyas conclusiones se pretenden poner al servicio de la ley foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que aprobada por unanimidad el pasado mes de marzo se encuentra aún pendiente de desarrollo. Las jornadas arrancaban con un debate en torno a las distintas perspectivas sobre la violencia de género. La afirmación del machismo pasa por la negación de la realidad que él mismo crea. Esa es la forma de hacerse invisible en una sociedad que lo señala en cada uno de sus actos. Desde el piropo como halago y el maltrato como un tema de pareja, hasta el feminicidio por celos o alcohol, todo forma parte de lo que el machismo presenta como verdad para así mantener su mentira. Da igual que sean 70 las mujeres anualmente asesinadas cada año y 700.000 las maltratadas, al final, para el machismo, cada uno de esos casos es un accidente o es una mera excusa. Cada agresor desarrolla su estrategia de violencia de manera diferente, aunque todos persiguen lo mismo: controlar a las mujeres para que no se salgan del guión establecido, corregirlas cuando consideran que se han desviado de sus dictados y castigarlas cuando la desviación alcanza cierta gravedad. De momento se lo toma como un juego. Este joven cachorro está aprendiendo a salvar vidas. Mediante el juego, la disciplina y el cariño hacia su dueña, aprenderá, una vez adquiera la edad adulta, a ponerse delante de ella el día que su agresor intente hacerle daño. Ese día la cosa irá en serio. Creo que estos animales, que además se ha visto cómo están entrenados, que no son para nada agresivos, que todo lo contrario, pueden ayudar a algunas mujeres, no todas las mujeres van a necesitar este servicio, pero unas cuantas les puede dar seguridad y eso es lo más importante, porque nosotras sabemos, muchas veces hablamos con las mujeres que están sufriendo estas situaciones y uno de los mayores problemas que tienen es ese, que no tienen miedo tanto en la calle como en sus propios hogares. Ante un público predominantemente femenino, estos perros demostraron en el atrio del Parlamento de Navarra lo que son capaces de hacer. Son una parte más, un eslabón de la sociedad que trata de luchar contra una de las más preocupantes lacras, abordada esta semana en las primeras jornadas sobre la lucha contra la violencia machista organizadas por la Cámara Foral. Es un problema estructural del que estamos hablando y a veces no solo lo tratamos de manera individual y que sea en el Parlamento, ¿no? Y que es la casa, se supone que de todas las navarras y navarros, ¿no? Y que se le dé importancia hace que luego se mire desde otro lugar, ¿no? El simbólico ese que nos hablaba, ¿no, Miguel? Pues hace que todas estas cosas, ¿no?, tengan mucho más poder para la sociedad, ¿no? Para que vea que se pueden hacer cosas y que es algo que hay que actuar, que no se puede quedar, ¿no? Que no puede haber impunidad y que tiene que haber recursos para que las mujeres podamos vivir en libertad y con las mismas oportunidades que los hombres. Y así, recursos como estos son los que se ponen al servicio de la mujer amenazada, el fiel y leal amigo que no falla, que no la abandona, que se pone de su lado para protegerla y acompañarla sin pedir nada a cambio.
Y así nos despedimos, deseándoles que pasen una muy feliz semana. Nos vemos la próxima. Adiós.